Tengan muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Wilfredo Jiménez Martínez. Soy estudiante de quinto año de Ingeniería Química y nos encontramos en otra videoconferencia más. Espero que estén estudiando, que ya pronto va a ser el examen de admisión. Y ahora voy a hablar un poco sobre lo que son las propiedades químicas de la materia, además de propiedades extensivas e intensivas. Yo más que todo les voy a estar dando un condensado sobre todo esto. Y bueno, comencemos. Ya saben de que está el chat para cualquier duda o consulta, o si no también pueden encender su micrófono, ¿verdad? Si me quieren consultar algo. Bueno, comenzamos. Primero, tenemos que hablar sobre qué es la materia para hablar sobre todo esto, como siempre, ¿verdad? Y la materia es todo lo que nos rodea, ¿verdad? También no sé si ustedes han escuchado que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. También es eso. La materia además se mantiene en constante movimiento y está transformándose cada vez. Acá yo he puesto un concepto que nos dice que la materia se puede describir de todo lo que están hechas las cosas materiales del universo, y esta materia tiene cambios tanto químicos y físicos. Aquí puse una representación sobre lo que es un átomo que también está formado de materia y es una de sus partículas más pequeñas. Bueno, ahora vamos sobre lo que son los cambios físicos y los cambios químicos en la materia. Primero vamos a hablar un poco sobre lo que son los cambios químicos. A lo largo del proyecto, cada semana se han estado abriendo temas y ustedes ya avanzaron sobre lo que es esto, ¿verdad? Bueno, sabemos que un cambio químico se da cuando tenemos un cambio en la estructura interna, tanto si se está descomponiendo o si tiene una adición con otro elemento. En este caso, como podemos ver en esta ecuación química, tenemos que la reacción A más B nos va a dar un producto, ¿verdad? Y este es un cambio químico. Lo podemos ver representado en muchas situaciones de la vida cotidiana, como lo es acá cuando prendemos un fósforo. Aquí tenemos el fósforo. Este está haciendo acción con el oxígeno, que es el que necesita para que le dé vida a la llama. Y tenemos la fuente de ignición, que en dado caso sería como la chispa, ¿verdad? Y aquí tenemos un cambio químico, ¿verdad? En el cual se están combinando esto para formar nuevos productos. Aquí vemos también en la manzana cómo se está oxidando al tener contacto también con el oxígeno. Y aquí también podemos ver otra imagen que tenemos el hierro cuando se está oxidando. Por ejemplo, en este caso podría ser, digamos, el hierro, saben que se representa por Fe. Es una tabla periódica. Se está juntando con más, si lo pondríamos aquí, más O2. Y este nos está formando óxido ferroso. Y aquí tenemos una representación de un cambio químico. Ahora vamos a hablarnos un poco sobre los cambios físicos. Sabemos que los cambios físicos solo nos representan un cambio, pero el cambio no es en la estructura interna, sino que solo es en su forma, etc. Y este se puede ver, por ejemplo, en el agua, en su estado de agregación. Aquí estamos en presencia de cambios físicos, como lo es un sólido, que es una representación de la materia, y el sólido, como sabemos, son rígidos y son difícilmente deformables. Bueno, en el caso del hielo, o sea, se puede deformar, pero por ejemplo, si nos ponemos en caso de metales, etcétera. Además, como sabemos aquí, su estructura interna está más compactada. También la materia se puede representar como lo es un líquido, que sabemos que los líquidos, estos tienden a fluir y toman toman el volumen del recipiente en el cual están alojados. En las partículas se representan un poco más distanciadas, y tenemos también el estado gaseoso, que también es un fluido. Y en las partículas se expanden hasta formar el tamaño del recipiente, también es sumamente compresible.
Y como podemos ver aquí, las partículas están demasiado dispersas a comparación si tenemos un líquido o un sólido. Hablando más sobre los cambios físicos en la materia, como podemos observar acá tenemos presencia de un gas, de un líquido y un sólido. Aquí tenemos una prueba de laboratorio y aquí podemos ver lo que yo les estaba hablando. Por ejemplo, acá tenemos esta estructura interna. Tenemos una estructura interna. Y aquí lo tenemos representado ya en un frasco. Como podemos ver, el sólido aquí, el que está al lado derecho, este está como sedimentado y sus partículas están unidas. Lo vemos en forma de líquido. En el líquido, las partículas están un poco más dispersas. Y acá en el gas, como podemos observar, las partículas han tomado la forma del recipiente. O sea que el volumen sería completo, ¿verdad? Del recipiente. Y aquí hay unas propiedades de los sólidos, de los líquidos y gases. Esta tabla de comparación, ¿verdad? Podemos ver que el estado sólido de la materia es una forma definida, como ya lo sabemos, como cuando tenemos formaciones de hielo, metales, etc. El líquido tenemos el agua, que tiene forma indefinida, que toma la forma del frasco. Y la del gas, que es forma indefinida también, pero en esta la forma, cuando es volumen, toma el volumen del frasco, ¿verdad? Acá en el líquido el volumen es definido y en el sólido también el volumen es definido. La compresibilidad en los sólidos se considera despreciable, en los líquidos muy poca y en el gas es muy alta. Compresibilidad se refiere a la manera que le podemos hacer presión y este puede disminuir su volumen. Y aquí hay otras propiedades que son submicroscópicas. Por ejemplo, para el sodio tiene partículas en contacto y estrechamente empaquetadas en formaciones rígidas, que es lo que se puede ver acá en esta imagen, al lado derecho de lo que estoy señalando. En el líquido, partículas en contacto, pero son móviles, como lo podemos ver en el líquido. Y en el gas, que las partículas son muy separadas e independientes unas de las otras, como lo podemos ver acá. Que acá están chocando cada una con la otra en constante vibración. También sobre los cambios físicos, la materia, cuando le tendemos a aplicar calor, o sea que le subimos muchas veces temperatura, o si no se la disminuimos, esta presenta cambios de estado. La materia, ¿verdad? Si lo pasamos de sólido a gas, estamos en presencia de sublimación, y si se dan cuenta acá, está pasando de sólido a gas sin pasar por líquido. Hay una evaporación, por decirlo así, instantánea. Acá podemos ver de gas a sólido, que es cristalización o sublimación inversa, de líquido a sólido, que es solidificación, de sólido a líquido, que se llama fusión o derretimiento, de líquido a gas, que es vaporización o ebullición, y acá podemos ver acá de gas a líquido, que es condensación o liquefacción. Bueno, siguiendo con esto, acá hay un pequeño esquema sobre lo que les acabo de hablar. Ya vamos a pasar a las propiedades de la materia. Primero vamos a ver aquí la materia. La materia, como les estaba diciendo, se puede representar según su estado de agregación, como lo vimos en sólido, líquido y gaseoso, que el sólido tiene sus propiedades, igual el líquido y igual el gaseoso. Y aquí podemos ver que también la materia se puede representar en sustancias puras o mezclas. La materia la podemos ver como sustancias puras o mezclas. Aquí, dentro de las sustancias puras, podemos tener los elementos y los compuestos. ¿A qué me refiero a los elementos? Los elementos son como están tales en la tabla periódica, ¿verdad? Cuando están solos. Así es una sustancia pura. Digamos, hierro, cobalto, zinc, etc. Y los compuestos es cuando ya tenemos, por decirlo así, un compuesto. Por ejemplo, dióxido de carbono, CO2, el cloruro de sodio, etc.
Ya cuando ya tenemos las mezclas se clasifican tanto como en mezclas homogéneas y heterogéneas. Las mezclas heterogéneas, estas, como lo dice el ete, significa de diferente, o sea que podemos distinguir lo que estamos mezclando. O sea que, digamos, por ejemplo, si estamos mezclando agua con cierta, como piedra, por decirlo así, o arena, esta la podemos distinguir sus fases. O sea, podemos ver que está separada una de la otra. En cambio, cuando tenemos una mezcla homogénea, en este caso no tenemos este tipo de división, sino que se ve como una sola. O sea, como cuando estamos mezclando agua con aceite, agua con alcohol, y así otras bebidas, etcétera. Ahora voy a hablar un poco sobre lo que es las propiedades de la materia. Ya hablando sobre las propiedades de la materia, ¿verdad? Y dejamos ya el concepto de materia de lado. Las propiedades de la materia. ¿Qué es una propiedad de la materia? Las propiedades de la materia, estas son cualidades o atributos que tiene la materia que nos sirven para diferenciarlos o tanto para saber quiénes ellos son. Estas propiedades de la materia se derivan tanto en generales como o lo son específicas. Las propiedades generales, como lo dice bien acá, están presentes en todo cuerpo y sin excepción al margen de su estado físico. Entre ellas están la masa, el peso, el volumen, la longitud, etcétera, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero también aquí está, por ejemplo, la dureza, que es la capacidad que tiene un metal para rayarlo o ser frágil. Tenemos además la inercia, también en las generales, que es la capacidad de mantener reposo o mantenerse en movimiento. Tenemos la divisibilidad, que es la capacidad de un cuerpo de dividirse, la elasticidad, o entre otras. Y tenemos las propiedades dentro de estas, las propiedades específicas, que son las que caracterizan a la materia, como lo dice acá, que caracterizan a la materia y permiten su diferenciación e identificación. Que permite su identificación. Bueno, acá dentro de estas, de las específicas, tenemos las propiedades físicas y químicas dentro de las propiedades de la materia. Dentro de las químicas, que es la que está acá, tenemos entre ellas, acá tenemos como lo es la oxidación, que es cuando un elemento está perdiendo electrones, este se está oxidando. Acá dentro también tenemos, dentro de las específicas, tenemos la reducción, que es ganando electrones. Tenemos la combustión, que es cuando un elemento se está quemando, y este siempre nos está creando agua y CO2, que es la mayoría de veces. Tenemos la acidez, que es lo que tiene que ver ya con el pH también, aquí dentro de las propiedades específicas químicas, que es cuando la acidez es cuando tenemos un pH mayor a 7, también tenemos la basicidad cuando tenemos un pH menor a 7. Otra cosa, las propiedades específicas también son llamadas propiedades intrínsecas. Dentro de estas también están las propiedades físicas, que son dentro de las propiedades físicas también están las extensivas y las intensivas, que es de lo que vamos a seguir hablando más adelante. Bueno, dentro de esto sabemos que las propiedades extensivas es la que dependen de la cantidad de materia, y las intensivas no dependen de la cantidad de materia. Ahorita vamos a seguir hablando de esto. Bueno,
dentro de las propiedades extensivas. Acá está su definición. Las propiedades extensivas son aquellas que dependen del tamaño o de la porción que se está considerando. Acá hay unas características que son aditivas. Esto es lo que quiere decir que, por ejemplo, en la masa, que es el concepto más de los más básicos, por ejemplo, son aditivas que si ustedes toman una masa, digamos, por ejemplo, de una porción de arroz, digamos, y estas la ponen otra encima de otra, entonces la masa se va sumando, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que son aditivas y que tienen relación matemáticas entre ellas. Eso lo que quiere decir es que cuando tenemos, por ejemplo, masa-volumen, hay una propiedad intensiva que se llama densidad. Estas relacionarse y crean una nueva, así como la de la densidad. Y ahora vamos a ver unas propiedades extensivas como lo son la masa, el peso, el volumen y la longitud. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que es la masa. La masa es la cantidad de materia que un objeto posee y es una medida cuantitativa de la resistencia a la aceleración de un cuerpo. Sabemos que la masa en el sistema internacional son los kilogramos, pero también hay otras unidades de masa con las que esto se puede medir, como lo es el gramo, el miligramo, la tonelada métrica, etcétera. Y bueno, independientemente del lugar en donde se encuentra el cuerpo que contiene masa, ¿verdad? Siempre será igual. Es decir, es una cantidad intrínseca de la materia. O sea que es una propiedad específica. La masa es una propiedad extensiva de la materia y depende de la cantidad y el tamaño del sistema, ¿verdad? Como podemos ver aquí hay una comparativa sobre la masa. O tenemos una masa de metal, es obvio que la masa será mayor en el metal que en la goma, ¿verdad? Y sabemos que también esto es independiente de su volumen porque, por ejemplo, acá la masa, el metal, o sea, con poca cantidad, va a ser mayor a la masa de la goma. Vaya, ¿y cómo podemos medir la masa? La masa la podemos medir por medio de la balanza. Me imagino que ustedes han visto este tipo de balanzas. Por ejemplo, estos son los que los utilizan muchas veces para medir concentrados o situaciones así. Esta se utiliza para medir peso, para medir masa de personas, perdón. Esta muchas veces se utilizan, que son de cocina, o también se ocupan en laboratorio, así como esta que está acá. Y tenemos esta también que acá, que ya es de laboratorio. Como podemos observar acá, lo que cambia muchas veces en esta es que hay unas que son análogas, como podemos ver acá, que es, o sea, con pin, ¿verdad? Estas, o sea, se tienen que calibrar y muchas veces, como lo hacemos muy al ojo, ¿verdad? Al estar midiendo con estas, tenemos mucha incertidumbre en nuestros datos. No es como tener una balanza analítica, ¿verdad? Que son digitales y muchas veces aparece, ya lo da el número, como son digitales, ¿verdad? Bueno, ahora tengo una pregunta acá. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que si el concepto de masa con el peso es igual? Y si no, ¿cómo este varía? No sé si me entienden la pregunta. ¿Es igual el concepto de masa con peso? Si no, ¿cómo este varía?
Bueno, el concepto de masa con peso. El concepto de este no es igual. Como podemos observar acá, tenemos esto. Acá bien lo dice, que la masa, uy, perdón, que la masa es independientemente del lugar donde se encuentra el cuerpo. La masa siempre será igual. Bueno, entonces, hago la otra pregunta. Si la masa no es igual, ¿en qué es lo que se diferencia si la masa y el peso? Porque muchas veces ustedes sabrán de que cuando nosotros vamos a pedir algo, utilizamos indiferentemente este tipo de propiedades. Por ejemplo, decimos la masa y a veces decimos peso y lo utilizamos indistintamente. Pero ¿de qué varía? ¿De qué varía esto? ¿Qué es lo que hace que estas varíen? Bueno, la masa es independientemente del lugar donde el cuerpo se encuentre. O sea que la masa, si la tenemos en otra parte que no sea la Tierra, sino que, digamos, por ejemplo, la tenemos en la Luna, la masa de la Tierra, voy a leer aquí primero. Me dice Stanley Figueroa, no es la misma, porque la masa es cantidad de materia y el peso es la fuerza que tiene junto con la gravedad. Y me dice Carla, que la masa es la materia y el peso es la acción ejercida. Exactamente. Lo que les decía, que la masa, independientemente de donde esté, si está en la Tierra o está en la Luna, siempre va a ser igual. Pero para el caso, lo que es lo que es el peso, sí varía porque el peso es un factor de la masa por la gravedad y la gravedad varía en otros lugares que no son la Tierra. Entonces, por eso este concepto no es igual. Y acá vamos a darle el concepto de lo que es el peso. El peso es la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra o cualquier otro cuerpo celeste sobre un objeto, que es igual al producto de la masa del objeto y el valor de la aceleración gravitacional. Aquí podemos ver lo que les estaba diciendo. El peso depende de la masa, pero el peso viene dado por esto, que es la masa por la gravedad. En el caso de lo que es la Tierra, la aceleración es constante y es tomado en cualquier parte por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y acá nos dice, por la fórmula se puede interpretar que el peso es proporcional a la masa del objeto. El peso es una magnitud vectorial. ¿Qué es lo que quiere decir que aquí es una propiedad vectorial? Esto lo que quiere decir es que tiene, como lo dice aquí, intensidad, dirección y sentido. Eso es lo que quiere decir de que el peso sea una cantidad vectorial. Acá, que tiene, lo siento. Entonces acá, que esta tiene intensidad, dirección y sentido. Eso es lo que quiere decir que el peso sea una cantidad vectorial. Por ejemplo, en el caso de la Tierra, como bien sabemos, está jalado para el centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces esa sería su dirección. Y como tal, el peso es una medida resultante de la acción que ejerce la gravedad terrestre sobre un cuerpo y de esta forma el peso es un valor variable. Acá lo vemos que es un valor variable. Entonces aquí tenemos Tierra y acá tenemos la Luna. Acá vemos que un sujeto está teniendo como saco y nos está dando una medición de 98 newtons, que es una medida para medir el peso, que es kilogramo por esto. Newton es igual a esto, kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Y aquí tenemos la masa, se pueden observar que aquí tiene 10 kilogramos y aquí tiene 10 kilogramos igual a la Luna. Pero en la Luna
Si se fijan, el peso cambia porque hay una menor fuerza de gravedad. Entonces, como hay una menor fuerza de gravedad, como acá se está multiplicando, y al ser un número más pequeño, por ende, el peso va a ser menor. Lo podemos ver también esto en el agua, ¿verdad? Que el peso es menor de los objetos. Bueno, ¿y cómo podemos medir el peso? El peso se mide por un dinamómetro. ¿Cómo lo podemos observar acá? Acá está esto, el dinamómetro. Muchas veces esto se ocupa también para medir maletas, no sé si los han visto, pero se ocupa para medir el peso de las maletas, etcétera. Acá vemos un cuadro comparativo de las diferencias entre masa y peso, y aquí podemos ver que la masa es una magnitud escalar, que no tiene dirección ni sentido, ¿verdad? En cambio el peso es una magnitud vectorial. La masa también es una cantidad de materia que tiene un cuerpo. En cambio el peso es una acción que ejerce la fuerza de gravedad. La masa es constante. El peso varía según su posición donde estamos. La masa la podemos medir con la balanza, como ya les había dicho. El peso se mide con el dinamómetro. Y acá hay unas unidades. Esto es para el sistema internacional. El kilogramo es sistema internacional. La unidad de medida de la masa es el kilogramo. Y una unidad de medida del peso es newton. Que es, el newton es igual al kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Ese es el equivalente a newton. La masa es una propiedad intrínseca y el peso es una propiedad extrínseca. Bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el volumen. El volumen también es una propiedad la cual es extensiva porque depende de la cantidad de materia que tenemos, ¿verdad? El volumen se entiende como una magnitud métrica euclidiana y de tipo escalar, en la cual no tiene dirección ni sentido tampoco. Y se puede definir como la extensión de un objeto en sus tres dimensiones. Tomando en cuenta, como lo vemos acá, por ejemplo, en el caso del cubo, rectángulo, etc., longitud, ancho y altura. Como sabemos, esto de longitud, ancho y altura no siempre es igual, dependiendo de la forma que tengamos, así va a ser la fórmula que utilizaremos para el volumen. Todos los cuerpos físicos ocupan un espacio que varía según las proporciones. Y la medida de dicho espacio es el volumen. Para calcular el volumen de un objeto, bastará con multiplicar su longitud por su ancho y por su altura. Esto en el caso cuando es un sólido, como lo vemos acá, que es un cubo o es un rectángulo, etcétera, ¿verdad? Si no se debe aplicar determinadas fórmulas a partir del área, altura u otras variables parecidas. Por ejemplo, acá tenemos el volumen de una esfera, que se calculará 4 tercios de pi por radio al cubo, que es lo que podemos ver acá, que el radio es la representación del centro a una de sus aristas. El volumen, por ejemplo, acá este es un rectángulo, tenemos la longitud, el ancho y la altura. Acá tenemos un cilindro. La fórmula para calcular el volumen del cilindro sería igual a pi por radio al cubo por la altura. Y como les dije que las propiedades extensivas, su característica es que son aditivas. Por ejemplo, si tenemos agua y agregamos volumen, estas se van sumando, ¿verdad? O sea que van cambiando, o sea, entre un poco más de masa, que sería en dado caso de agua, este aumentaría su volumen y así sucesivamente, tuviéramos más volumen. Bueno, ¿cómo podemos medir el volumen? El volumen, esto lo voy a hacer en forma de pregunta. Pónganse en el caso de que tuviéramos que ustedes quisieran medir el volumen de una roca, por ejemplo. Esto lo vamos a hacer como forma de pregunta. ¿Cómo lo hicieran ustedes? Vale, supongamos que tengamos una roca. Entonces la roca tiene un tamaño irregular, ¿verdad? Pero por ejemplo ya tenemos este beaker que está acá. Entonces tenemos ya con tenemos esto de contenido de agua. Entonces, ¿cómo hiciéramos para medir
el volumen de esta roca con los materiales que tenemos aquí, que se ven aquí, digamos, por ejemplo. No sé si me pueden dar algún tipo de respuesta a esto. Cuando no lo podemos hacer a partir de fórmula. Exactamente. Ahorita me acaba de dar respuesta Jonathan. Él me dice de que lo que podemos hacer lo que me dice, lo que podemos hacer es de que podemos añadir acá, bueno, tenemos un volumen, pues si se fijan acá, eso lo podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, ya tenemos el agua, por ejemplo acá, aquí si se fijan son 75 más o menos mililitros, que es lo que está acá, 75 mililitros. Entonces lo que hiciéramos fuera introducir, aquí ya tenemos 75 mililitros que fuera nuestro volumen inicial. Entonces, yo introducí la roca, entonces ya tenemos que este es 75 mililitros. Entonces, acá el volumen este aumentaría un poco y tuviéramos el volumen 2, ¿verdad? O sea, aquí sería volumen 1. Y acá, volumen 2. Vaya. Entonces, tuviéramos el volumen 2. Entonces, si restamos volumen 2 menos el volumen 1, como la cantidad de agua no está variando, sino que solo estamos introduciendo la roca, encontraríamos el volumen de la roca. Y exactamente como me lo acaba de decir acá Jonathan. Con esta roca. Vale. Siguiendo con ello, tenemos otra. Tenemos otra propiedad extensiva como la de la longitud. De la longitud básicamente estuvimos hablando porque estuvimos hablando del volumen. Y en el volumen se utiliza la longitud, ¿verdad? Entonces, los objetos que presentan por lo general 3 dimensiones o lados se pueden medir como su ancho, largo y altura, que es lo que estamos hablando, que es el volumen. Entonces, estos lados vienen a ser como magnitudes, puesto que se pueden medir tanto el ancho, el largo y la altura. Son simplemente sinónimos de longitud, como lo podemos ver acá. El ancho es un sinónimo de longitud en el cual estamos midiendo, como acá lo dice, acá abajo va a decir, una carretera tiene magnitudes tales como su ancho, lo largo y espesor y altura, por lo tanto cualquiera de esas 3 dimensiones constituyen una longitud y puede medirse de tal manera. La longitud es la distancia entre 2 puntos, entonces cuando nosotros estamos midiendo ancho, estamos midiendo longitud, ya que estamos midiendo distancia entre 2 puntos cualquiera. Largo, igual, distancia entre 2 puntos cualquiera, y la altura también, distancia entre 2 puntos cualquiera. Bueno, ahora ya dejamos las propiedades extensivas, que son las que dependen de la cantidad de materia, y vamos a hablar un poco sobre las propiedades intensivas. Las propiedades intensivas, como bien lo dije, estas no dependen de la cantidad de materia, sino que estas no son aditivas como lo es en el otro caso, y estas se van a mantener constantes. Acá nos dice su concepto, que son un conjunto de propiedades de las sustancias que no dependen del tamaño o cantidad de la sustancia considerada, y al contrario, las propiedades extensivas están relacionadas con el tamaño o cantidad de sustancias consideradas. Estas propiedades llamadas propiedades intensivas son especialmente útiles en la química porque muchas de ellas pueden servir para identificar sustancias y dependen más de la estructura interna. Hay que recalcar esto, que las propiedades intensivas nos sirven para identificar sustancias y dependen más de su estructura interna, no como lo es las propiedades extensivas, que por ejemplo si tenemos una cantidad de masa, digamos por ejemplo tenemos una masa de 200 kilogramos, hay muchos cuerpos que pueden medir eso, por ejemplo, no sé, quizás un pedazo de metal o madera, y van a tener lo mismo, o sea que no van a servir para diferenciar
cuál es. En cambio, las propiedades intensivas con un solo número, digamos, por ejemplo, tenemos 1 y tenemos tal unidad, ya sabemos que es tal sustancia, muchas veces. Bueno, y siguiendo, las principales características que nos ofrecen las propiedades intensivas son, por las razones expuestas que les dije anteriormente, no son aditivas. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, si tenemos un bote acá, supongamos que este es un bote, y digamos acá le agregamos un volumen, cualquiera, ¿va? Nos estamos vertiendo, ¿verdad? Entonces viene y tenemos un volumen 2. Si agregamos algo, ¿verdad? Tenemos un volumen 2 y aquí tenemos un volumen 1. Para las propiedades extensivas, lo que tiene de que, por ejemplo, como el volumen es propiedad extensiva. Si agregamos un volumen y volumen 2, tenemos más volumen. Entonces, por tanto, como estamos agregando, depende de la cantidad de masa, acá tenemos que es una propiedad aditiva. Pero, por ejemplo, las propiedades intensivas no tienen eso. Independientemente de la cantidad de volumen que le estemos añadiendo a esto, se van a mantener constantes sus propiedades. Además, otra característica de las propiedades intensivas es que nos permiten identificar las sustancias con un valor. Lo que les estaba diciendo, que tenemos tal valor y sabemos que es esta sustancia. Tenemos tal valor y sabemos que es otra sustancia. Que es distinto a las propiedades extensivas. Además, otra característica es que una propiedad intensiva resulta de dividir una propiedad extensiva entre otra extensiva. Lo que les estaba diciendo anteriormente con las propiedades extensivas que tienen relación matemática, y a esto se refiere. Que con la división de estas nos permite encontrar una propiedad intensiva. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las propiedades intensivas y cuáles son. Entre estas están la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión, la temperatura, el coeficiente de solubilidad, el índice de refracción. Bueno, estas son algunas, además hay otras, ¿verdad? Vamos a hablar de algunas de estas propiedades así en general, ¿verdad? En lo que falta de la exposición. Vamos a comenzar primero sobre la propiedad intensiva como lo es la densidad. Que la densidad se define lo que les estaba diciendo acá. Que una característica es de que una cantidad intensiva resulta de dividir una extensiva entre otra extensiva, como que es la masa y el volumen. Entonces acá nos resulta la densidad, que se define como la masa de un objeto dividida entre su volumen, y es una propiedad extensiva. Acá podemos ver su fórmula, que viene dada por la densidad es igual a la masa entre el volumen. Bueno, y aquí lo podemos ver ya como por sus signos, por decirlo así, que se representa por D. Si no se representa por D, muchas veces se la representa por esta letra, que es llamada Rho, que es esta. Es como una P, pero es una P como más acostada. Se puede definir por esta o lo definimos con la letra D. Tenemos la masa que representaría M y el volumen con V mayúscula que va a representar así, ¿verdad? Y acá nos dicen, la densidad es una propiedad intensiva y no depende de la cantidad de masa presente, por lo que la proporción de masa sobre el volumen permanece sin cambio. Para un material dado, en otras palabras, el volumen aumenta conforme lo hace M. Acá está la clave de esto. Uy. Acá está lo que es la clave de ello. V aumenta conforme lo hace M. Las dos propiedades son extensivas, perdón. Entonces lo que les estaba diciendo acá, que acá tenemos un bote y agregamos, aquí va a ser volumen 2, perdón. Vamos a hacerlo con volumen 2, y acá volumen 1 igual, la misma explicación. Hemos añadido primero volumen 1 y vamos a tener un volumen aquí, ¿verdad? Lo vamos a poner acá. Y este volumen 1 tiene una masa. Entonces, bueno, vamos a calcular una densidad, ¿verdad? Acá lo único que lo tenemos que dar cuenta que es en unidades congruentes. Si lo estamos haciendo en sistema internacional, esta de masa tiene que estar dado en kilogramos y volumen en metros cúbicos.
Entonces, si tenemos el volumen 1, acá lo ponemos y aquí ponemos la masa, ¿verdad? Que es la con la que introducimos este volumen, ¿verdad? Va. Entonces nos va a dar tal cantidad. Vaya, ahora y nos da tal cantidad y nos da tal número. Bueno, entonces luego introducimos un poco más de esta sustancia. Por tanto, aquí el volumen va a ser mayor y también la masa, porque es más, ¿verdad? Entonces hacemos lo mismo y nos va a dar tal número, ¿verdad? Igual. Entonces, si se están fijando, si se dan cuenta, estos dos van a aumentar. Pero como los dos están aumentando, acá nos dice, V aumenta conforme lo hace M. Entonces acá siempre vamos a obtener el mismo número de densidad porque los dos están aumentando independientemente. Entonces, como bien nos dice acá una de sus características, lo voy a poner de nuevo, que se puede identificar con un solo valor. Entonces, si tenemos agua, la densidad se va a estar manteniendo constante independientemente de cuánto añadamos, si es la misma sustancia. Entonces la vamos a poder identificar por un valor. Por ejemplo, el del agua parece que, si no me equivoco, es, por ejemplo, la densidad es 1 gramo entre centímetro cúbico. Eso se va a estar manteniendo independientemente de la cantidad que tengamos. Es constante. Vale. Siguiendo. La densidad en el SI, como les estaba diciendo, es kilogramo por metro cúbico. Aquí están sus unidades. Esto está elevado. Y esta unidad resulta demasiado grande muchas veces para aplicaciones químicas. Y en consecuencia, los gramos por centímetro cúbico y su equivalente por mililitro, gramos por mililitro. Y se usa más frecuente para sólidos y líquidos. Bueno, aquí vemos unos factores de conversión. Este es el factor del agua, como les dije, 1 gramo por centímetro cúbico. Y este es igual también a 1 gramo entre mililitros. O igual a 1 kilogramo por mililitro. Miligramos por kilogramos entre metro cúbico. Acá vemos otro factor, que 1 gramo por litro es igual a 0.001 gramos por mililitro. Bueno, acá tenemos una tabla de densidades. Como les dije, estos valores, como lo explica acá, ¿verdad? Que independientemente no van a estar cambiando, o sea, cuánto tengamos, sino que se van a estar manteniendo constante. Estos ya los han calculado muchas personas, o sea que están tabulados. O sea, para el aire tenemos una cierta cantidad que nos permite identificarlo, que esta es la densidad del aire, que es 0.001 gramos por centímetro cúbico. Así lo tenemos para el etanol, 0.79 gramos por centímetro cúbico. El agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. El grafito, que es 2.2. La sal de mesa, que es 2.2. El aluminio, que es 2.7. El diamante, 3.5. El hierro, 7.9. El mercurio, 13.6. El oro, 19.3. Y el osmio, 22.9. Solo que hay que recalcar algo. Que la densidad de algunas sustancias, esto hay que recalcarlo. Que esto tiene también condiciones, ¿verdad? Que esto va a depender muchas veces, sería en el medio donde estamos, o sea, la temperatura. O sea, porque como ustedes pueden saber que como esta es una presión de la masa y el volumen, por ejemplo, si se ponen en el caso del volumen, esta cantidad está a 25 grados. Si lo ponemos, por ejemplo, el agua a 25 grados sabemos que es líquida, que es la que tenemos, por ejemplo, en el hogar. Vaya, esa densidad es la que puede tener más o menos el agua. Pero, por ejemplo, si quieren la densidad, digamos a 60 o a 80, que casi se está evaporando, las partículas, como les hablé al inicio, cuando les estaba hablando de materia, las partículas de los líquidos están más separadas. Entonces, por tanto, aumenta su volumen y no vamos a estar teniendo a 25 grados que a 60 grados la misma densidad. De lo que sí vamos a estar pendientes es de la temperatura, porque no tienen iguales. Y acá tengo unas variaciones sobre cómo está cambiando la densidad con respecto a la presión y a la temperatura. Y aquí dice, así tenemos que cuando aumenta la presión, la densidad de cualquier material estable también aumenta. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuando aumentamos presión, la densidad de cualquier material estable
aumenta. Cuando aumentamos presión, voy a poner la fórmula. Cuando aumentamos presión, voy a poner la fórmula que está acá. Cuando aumentamos presión acá, cuando aumentamos presión, siempre, como sabemos que cuando estamos aumentando presión, estamos comprimiendo, ¿verdad? Estamos comprimiendo. Entonces, por tanto, si estamos comprimiendo, digamos, por ejemplo, acá tenemos un volumen 2, no, digamos el 1, y lo comprimimos, se va a hacer más pequeño. Entonces, esta unidad se va a hacer más pequeño. Entonces, al dividirlo entre una cantidad más pequeña, esta densidad se va a hacer más grande. Eso es lo que nos quiere decir el primer punto. Y la otra, como regla general, aumentar la temperatura, la densidad disminuye si la presión permanece constante. Es casi igual que al aumentar la temperatura, la densidad disminuye, decía, ¿verdad? Es igual a lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, si tenemos un líquido, y lo que yo les estaba hablando al inicio, que si tenemos, cuando hablamos cómo están descompactadas las moléculas de cada uno, si tenemos un líquido, las moléculas están más compactadas, pero si ya tenemos un gas, las moléculas de este se dispersan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos midiendo este volumen, se va a hacer más grande el volumen, ¿verdad? Porque se están dispersando. Entonces, por tanto, este número se va a hacer más grande, y al dividirlo entre la densidad se va a hacer más pequeña, porque la masa siempre va a estar constante, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir el otro punto. Bueno, y acá tenemos otra explicación acerca de la densidad. Tenemos otra explicación acerca de la densidad. Como podemos ver acá, tenemos el agua, ¿verdad? Tenemos el agua con huevo. Este es el típico experimento que se hace, ¿verdad? Tenemos el agua. Acá el agua está sola, por decirlo así, solo está el agua, solo con el huevo. Aquí a esta agua, además del agua, le hemos puesto sal. Y acá le hemos puesto azúcar. Pero ¿qué fenómeno crees que está ocurriendo acá? No sé si me podrían ayudar. Al igual que en este. Al igual que en este, ¿verdad? Acá nos estamos dando cuenta que tenemos variaciones de densidad. Pero ¿qué está sucediendo? Bueno, vaya, por ejemplo en el primero, como ya les dije, más o menos la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Hay una regla, por ejemplo, para acá, que siempre el que tiene mayor densidad es el que va al fondo. Por ejemplo, acá el huevo tiene mayor densidad del agua, por eso es que está hasta el fondo. Acá ya hemos puesto la sal con el agua. O sea, cuando ustedes ya han ido al mar, ¿verdad? No sé si se dan cuenta que en el mar, como el agua tiene sal, ¿verdad? Nos es más fácil flotar. Y acá estamos en este caso. El agua aumenta su densidad, por tanto queda abajo, por decirlo así, y el huevo flota por su menor densidad. Ya bueno, ya en el caso donde tenemos el azúcar con agua y tenemos el huevo, acá sus densidades son prácticamente iguales y por tanto el huevo está en medio y está flotando por causa de la densidad. Acá tenemos otro ejemplo donde tenemos este aceite, agua y arena. Como podemos ver, la arena ha precipitado por tener mayor densidad. El agua se queda en medio por tener la densidad intermedia entre la arena y el aceite está arriba por tener menor densidad de esos dos. Bueno, va. Ahora, pero ¿cómo podríamos obtener esta magnitud? Una idea de cómo podrían, por ejemplo,
calcular, digamos, por ejemplo, digamos, supongamos que tenemos, piensen que no está este huevo, por decirlo acá, este huevo que está acá. ¿Cómo podríamos obtener esta magnitud? ¿A qué me refiero con esto? Supongan que aquí no tenemos este huevo, sino que solo esté el agua y esa sola, ¿verdad? Entonces esto ya tenemos que tener un volumen definido, digamos, de 1 litro. Perdón. Ya tenemos un volumen definido y supongamos que es de 1 litro. 1 litro, ¿verdad? Y tenemos una masa que, digamos, serían, no sé, lo vamos a poner así aleatorio, digamos, 100 kilogramos. 100 kilogramos, pongamos. ¿Cómo encontraríamos esta magnitud si sabiendo esto? ¿Qué es lo que podríamos hacer? No sé si me pueden ayudar. Bueno, lo que podríamos hacer para encontrar esta magnitud es lo siguiente, ¿verdad? Si queremos encontrar, ¿verdad? Para estos se puede calcular la magnitud de esto, ya sería hacerlo indirectamente, como les dije ahí, que por ejemplo tenían su masa, que yo les dije acá, que acá tenemos la masa, que esto sería 100 kilogramos y aquí 1 litro. Lo que hicimos, ¿cuántos tendremos de densidad? Solo venimos y lo metemos en la fórmula y aquí tenemos su valor de densidad. Eso sería de manera indirecta. Variación, ¿verdad? O sea, es bueno el cálculo, pero la variación, ¿verdad? Solo tendríamos que verificar las unidades, en esto no se van a ir, que digamos estuviera, por ejemplo, acá, tenemos kilogramos y litros, estos no son compatibles, sino que tendríamos que pasar una de estas dos unidades al sistema de ellos para poder hacer el cálculo. Y así podríamos obtener esta magnitud. Si no, se puede calcular de manera directa, por cualquier instrumento como lo vemos acá, como el densímetro, pignómetro, la balanza hidrostática y la balanza de Moore. Bueno, vaya. Y así sería eso, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el punto de ebullición. Bueno, el punto de ebullición es otra propiedad intensiva, el cual el punto de ebullición el punto de ebullición de una sustancia es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. Básicamente es esto lo que dice acá. Acá se lo voy a subrayar. La presión, este es el punto de ebullición. Es la presión de vapor del líquido. Perdón, es la temperatura desde acá. Es la temperatura, esto es básicamente. Es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea al líquido y se transforma en vapor. ¿Qué nos está diciendo esta definición? El punto de ebullición lo vamos a encontrar acá. Vemos esta olla y está acá, ¿verdad? Supongamos que acá hay una línea, ¿verdad? Entonces, el agua, si se fijan ustedes, esta no hierve de un solo, o sea, que no se evapora, ¿verdad? No sé si nunca se han fijado, sino que lo que está evaporándose es esta parte de aquí, esta capa que está acá, esta capa que está acá. Si no, si estuviera, no, esto es lo que se está evaporando. Vaya, entonces acá es donde se encuentra el punto de ebullición, que es la temperatura, o sea, esta capa tiene una temperatura, y o sea, si ustedes se dan cuenta cuando se está evaporando el agua, ¿verdad? Que está
que está acá, ¿verdad? Que está saliendo de acá, por ejemplo, por poner un ejemplo así, ¿verdad? Que está saliendo de acá. Esta está, o sea, lleva una presión, o sea, no sé si, o sea, si usted pone una mano, o sea, la presión, o sea, puedo poner otro ejemplo, digamos que ustedes tienen una cacerola y ustedes la tienen tapada, si ustedes no la destapan, lo que se está evaporando de acá está levantando la cacerola. Entonces eso es lo que viene acá. Entonces acá nos dice la presión de vapor. Entonces, el punto de ebullición es cuando se llega a una temperatura aquí en esta capa, que esta permite ascender. Entonces cuando esta está ascendiendo, está rompiendo la presión que tiene la atmósfera. Nosotros estamos bajo una presión atmosférica y esa presión atmosférica permite, por ejemplo, que esto no se evapore, ¿verdad? Por ejemplo, ciertos líquidos, ¿verdad? Pero cuando esta rompe esta presión, logra ebulirse. Entonces eso es lo que nos está diciendo eso es el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura a la cual alcanza esta presión de vapor este líquido y se transforma en vapor y está venciendo la presión atmosférica. Eso es básicamente. Y acá tenemos otro. Esto nos dice otra cosa, ¿verdad? Que básicamente se define como punto de ebullición al instante en que una materia pasa de líquida a gaseosa, básicamente. Pero eso, el punto de ebullición es prácticamente esto, lo que les dice aquí. La presión de vapor del líquido es igual a la presión que rodea el líquido y se transforma en vapor. Es solo este punto es el que está teniendo esta temperatura, porque si no todo estuviera ebulliendo a la misma vez. O sea, todo descendiera, ¿verdad? Todo fuera volátil a la misma vez. Bueno, y aquí dice, en este caso, todo gira en torno a la temperatura que provoca la presión de vapor de un líquido igual a la presión de vapor del medio. Acá nos está diciendo, igual a la presión de vapor del medio, que es lo que yo les estaba diciendo hace poco. Vale. Ahora, acá nos dice, hablando en lenguaje coloquial, el punto de ebullición es la temperatura a la que el líquido comienza a hervir. Una temperatura que varía según el líquido, por lo que todo se vincula a las propiedades de ese elemento y no a la cantidad que se intente hacer hervir. Lo que sí es constante es todo el líquido de su temperatura. Una vez comienza la ebullición, esta no varía. Bueno, acá está. Y acá tenemos diferentes unidades en las que, porque como el punto de ebullición, como es una propiedad intensiva, sabemos que cada sustancia tiene una, por ejemplo el agua, o sea, si tenemos alguna bebida, tiene cierto punto de ebullición, etcétera. Esa tiene unidades y como estamos hablando de temperatura, es obvio que son unidades de temperatura, ¿verdad? O sea, como lo que es el Celsius, el Fahrenheit, el Kelvin, el Rankine y el Kelvin, que son unidades de temperatura. Bueno, analizando, ¿verdad? Es lo mismo que yo les estaba diciendo. ¿Por qué creen? Por ejemplo, acá tenemos agua, pero acá estamos en son distintas partes del planeta Tierra. Entonces acá tenemos el agua. A nivel del mar tenemos en la Ciudad de México y el Monte Everest. Entonces, ¿por qué el punto de ebullición está diferente en cada uno de estos? Así me pueden ayudar ahí. Y además lo que nos dice acá, la ebullición y el punto de ebullición son iguales términos. No sé si me pueden ayudar también allá con este otro, analizando. Acá me dice Jonathan, por la presión atmosférica. Y tiene razón, que es lo que yo les estaba diciendo acá. ¿Se acuerdan que la definición nos dice de que es la temperatura a la cual el líquido vence la presión? Acá lo dice. Es la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido es igual a la presión que rodea el líquido. Por ejemplo, acá, a este líquido lo está rodeando distintos tipos de presiones. Porque están en diferentes tipos del mundo, en partes del mundo, perdón. Entonces, la presión varía dependiendo la ubicación y la altura a la que estamos de la Tierra, por ejemplo acá, ¿verdad? El Monte Everest sabemos que es una altura demasiado alta, entonces por tanto acá es menor
porque la temperatura que está alcanzando es menor para vencer esa presión, porque por ser más alta, ¿verdad? O sea, tenemos menos cantidad de presión atmosférica. En el otro caso, en la Ciudad de México, es intermedio porque estamos intermedio de las alturas, y el nivel del mar, el punto de ebullición es mayor porque como tenemos más cantidad de presión atmosférica que nos para tratar de vencer esta presión. Y a esto se debe esta pregunta. Ya con lo que le sigue, con lo que nos dice el punto de ebullición y el punto de la ebullición. Ah, perdón, acá me equivoqué. Es que tuve un error yo. Acá tuve un error. Acá sería por ejemplo, si cuando se hierve es igual que el punto de ebullición. Acá sería en cada caso la vaporización, sería cada vaporización, perdón, acá me equivoqué. Vaporización. Si son iguales términos. Perdón. Bueno, acá como ya estamos algo corto de tiempo, voy a explicar yo esto, qué es lo que sucede. Vaya, la vaporización y el punto de ebullición. No, vaya, acá vamos a poner el ejemplo. Vamos a hablar sobre la vaporización. La vaporización, no sé si ustedes se han dado cuenta, igual, digamos, por ejemplo, ustedes a veces dejan un vaso con agua en su cuarto o algún otro tipo de bebida en su cuarto, y si se dan cuenta a veces es como que se va consumiendo, ¿verdad? O sea que el volumen va disminuyendo. Vale, entonces ahí nos encontramos nos encontramos en un fenómeno de vaporización en la cual, sin alcanzar una temperatura alta, la sustancia se está ebulliendo, ¿verdad? O vaporizando, o sea, se está vaporizando porque ha alcanzado esta partícula que tienen acá, ha alcanzado demasiada energía y esta la permite ascender sin alcanzar una temperatura sumamente alta, ¿verdad? Entonces ese es el fenómeno de vaporización. Y el punto de ebullición es lo que les había dicho, ¿verdad? Vale. Siguiendo, ahora vamos a hablar un poco del punto de fusión. Y el punto de fusión, o también llamado punto de licuefacción, en una sustancia es la temperatura a la que cambia de estado sólido a líquido. Esta es una propiedad intensiva, al igual que las otras que ya estamos viendo. Y el punto de fusión en la fase sólida y líquida existe en equilibrio termodinámico. El punto de fusión de una sustancia depende de la presión y generalmente se especifica una presión estándar, como una atmósfera o 100 kilopascales. Bueno, acá podemos ver que el punto de fusión es básicamente cuando está pasando de sólido a líquido, y aquí hay una cierta temperatura, o sea, cuando está pasando, por ejemplo, aquí serían 0 grados centígrados, o tenemos el hielo que está pasando al agua, ¿verdad? Acá tenemos, y esta es una unidad de temperatura que también se mide en Celsius, Fahrenheit, en Kelvin, en Rankine o en Rengel. Y este es dependiente de la presión atmosférica a donde estamos, ¿verdad? Igual tiene dependencia de las condiciones de presión. Vamos a hablar de otra propiedad intensiva, como lo es el coeficiente de solubilidad. Este solo lo vamos a dejar hablado, ¿verdad? Que el coeficiente de solubilidad es la cantidad necesaria de una sustancia para saturar una cantidad de solvente en determinada presión y temperatura. Saturar nos referimos, digamos, por ejemplo, tenemos una sustancia y estamos agregando azúcar. Va a llegar a un punto que la saturamos y que esta nos permite más poderla diluir. Entonces ahí
estamos ante un coeficiente de solubilidad. Y esta ocurre a determinada temperatura y presión. En este caso, el coeficiente de solubilidad de una sustancia es 0 si está en presencia de una sustancia insoluble, de ese solvente. Por ejemplo, cuando tenemos no sé si podría ser el ejemplo, básicamente el agua con el aceite, no son solubles. Y acá tenemos tenemos ejemplos de coeficientes dados para ciertas sustancias, como el cloruro de plata, que el coeficiente de solubilidad en el agua es 0.014 gramos por litro. Y aquí nos dice, los resultados se traducen en llamadas curvas de solubilidad, que son representaciones gráficas de la solubilidad de un soluto en función de la temperatura. El coeficiente de solubilidad tiene ciertas características, las cuales son estas que podemos ver acá. Que nos dice, en la solubilidad influye la naturaleza del soluto y la del solvente. ¿Esto qué nos quiere decir? Que depende cómo están las sustancias que estamos combinando, ¿verdad? Esta es la solubilidad. Esto es la influencia de la naturaleza, a eso se refiere. Y que son funciones de la temperatura, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros tenemos una temperatura alta o baja, por ejemplo, si se da en el caso cuando nosotros lo hacemos con leche, digamos, leche en polvo, cuando tenemos demasiado fría el agua, cuesta diluirla. En cambio, cuando la tenemos a temperatura alta, la diluimos más, ¿verdad? Como ya sabemos, es más fácil. Además, otra característica que se llaman curvas de solubilidad a las representaciones gráficas de la solubilidad de un soluto en función de la temperatura. Y otra propiedad intensiva es el índice de refracción, que es una propiedad intensiva. Esta es la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en la sustancia o el medio transparente. Bueno, acá este es un número mayor que la unidad y sin unidades al realizar su cálculo. O sea que son iguales unidades con las que se encuentre y como está en medio de una razón, estas se eliminan. Y esta es una constante característica de cada medio y representa el número de veces que es mayor la velocidad de la luz en el vacío que en ese medio. Bueno, el índice de refracción de un medio es una medida para saber cuánto se reduce la velocidad de la luz o de otras ondas tales como las ondas acústicas dentro del medio. Y aquí podemos ver el experimento clásico de esto, ¿verdad? Cuando metemos un lápiz, y aquí vemos la refracción del lápiz en el agua. El índice de reflexión viene dado por esta fórmula, que n es igual a c, que es igual c a la velocidad de la luz en el vacío, v, que es la velocidad de la luz en el medio, cuyo índice se calcula dependiendo de lo que tenemos, agua, vidrio, etc., y n, que es el índice de refracción. Y como estas unidades c y v son iguales, por eso es una unidad adimensional. Acá podemos ver cómo varían sus ángulos respecto a cuando ingresamos, por ejemplo, este material, que sería aquí un lápiz. Y bueno, hasta acá es toda mi exposición. No sé si tienen alguna duda o consulta, y si es así me la hacen saber, para tratar de solventar sus dudas sobre la exposición que acabamos de tener. Voy a esperar que me escriban a ver si hay alguna duda o consulta. Nada más.
Vaya, me hace la primera pregunta Jonathan, que dice, si la masa es cantidad de materia, esto se refiere a cantidad de átomos. No, esto no es correcto, porque acá estamos en unidades distintas. O sea, cuando estamos hablando de cantidad de átomos, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, un mol. Un mol es igual a, por ejemplo, por medio de Avogadro, sabemos que un mol es igual a 6.023, por 10 a la 23, si no me equivoco, eh, átomos o partículas, o lo que quieras poner. Y demás, estamos hablando para cantidades más grandes. O sea que acá no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de masa con cantidad de átomos. No sé si con eso resuelvo tu duda. Ahora Omar me dice, ¿qué sustancias intensivas dependen de las extensivas? Eh, Sustancias intensivas que dependen de las extensivas. Eh, pues dependencia, o sea, hay porque, o sea, una va entrelazada de la otra. Por ejemplo, si vos me decís acá, ¿qué sustancias dependen de las extensivas? O sea, las intensivas dependen de todo, porque por ejemplo estamos hablando de masa, de volumen, y depende de cuánto estamos agregando de cada uno. Por ejemplo, la que más se ve así, que la podemos ver más, que se nota más fácil, es en dado de la densidad. También esta lo podemos ver en el coeficiente de solubilidad y en otras, ¿verdad? Y ahora me dice Carla, ¿cómo, cómo diferencia las intensivas de las extensivas? Si dice que no hay una sustancia intensiva que dependen de las extensivas. Me dice Carla, intensivas de las extensivas. Si se dice que hay sustancias intensivas que dependen de las extensivas. La diferencia básicamente es de que las extensivas dependen de la cantidad de materia. O sea, y las intensivas no. O sea, que si yo tengo una cantidad de, por ejemplo, de mercurio, por decirlo así, tiene cierta densidad, independientemente tenga mucho mercurio, siempre la densidad va a estar constante. Si mantenemos condiciones de presión y temperatura constantes, ¿verdad? En cambio, las extensivas, como bien lo dice, dependen de su masa, o sea que al aumentarla, como son aditivas, va a estar aumentando, por ejemplo, su masa, su volumen, su peso, etcétera. Y no sé si con eso resuelvo sus dudas. Bueno, yo creo que ya no hay ninguna pregunta pendiente. Entonces, hasta acá sería mi exposición. Muchas gracias por su atención. Y recuerden que la otra semana van a estar nuestros compañeros presentando videoconferencias sobre los demás temas que están presentes. Espero que estudien mucho, que pronto va a ser el examen. Muchas gracias por su atención a los que estuvieron hasta el final y espero verlos en la próxima videoconferencia. Muchas gracias a todos y pasen feliz noche.